Bienvenidas y bienvenidos a la formación online Escenarios de la Violencia de Género, organizado por la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda, en colaboración con la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos. Soy Beatriz Ortiguela, psicóloga sanitaria y trabajadora de la Asociación La Rueda, y os voy a acompañar a lo largo de este cuarto módulo al que hemos llamado Protocolos de actuación ante la violencia de género. En él vamos a explicar algunos de los protocolos que se han diseñado desde las diferentes competencias profesionales en materia de violencia de género. Vamos a hacer un recorrido por algunos hitos históricos en el marco legislativo español en materia de violencia de género. Tras varios años de lucha para conseguir una ley integral contra la violencia de género, en el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, que a continuación detallaremos. Esta norma tiene como finalidad dar una respuesta global al problema de la violencia de género tal como lo define esta ley. Para lograr su objetivo, la ley establece una serie de medidas de protección integral encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y a prestar asistencia tanto a mujeres víctimas de violencia de género como a sus hijos e hijas menores a cargo. La norma articula una serie de principios rectores orientados a alcanzar los objetivos. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención a través de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. Consagrar los derechos de las mujeres víctimas y asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios. Reforzar los servicios sociales, así como establecer un sistema eficaz y coordinado de los servicios ya existentes. Garantizar derechos en el ámbito laboral de las trabajadoras o funcionarias víctimas de violencia de género. Garantizar los derechos económicos con el fin de facilitar su integración social. Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecerles tutela. Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurarles una protección integral de las instituciones jurisdiccionales. Coordinar los recursos e instrumentos de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, a la sanción adecuada a los culpables de los mismos. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso y garantizar el principio de transversalidad de las medidas de manera que en su aplicación se tenga en cuenta las necesidades y demandas específicas. En el año 2007 se aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en la que se definen conceptos muy importantes como son la discriminación por razón de sexo, incluyendo la diferencia entre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la diferencia entre discriminación directa e indirecta, entre otros, y además también establece la creación de un distintivo para reconocer a las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad. En el año 2010 se aprobó la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, también conocida como Ley del Aborto, siendo su objetivo principal garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. En el año 2015 se plantea la modificación del Código Penal, en el cual se plasma la influencia del Convenio de Estambul, como en algunos ejemplos que vamos a ver en lo que a la violencia de género atañe, como que se incluye el agravante por discriminación por razón de género, se regula el delito de acoso, se tipifica el delito de trata, se introducen también los matrimonios forzados,
Se incluye la embaucación a través de medios telemáticos, entre otros. En el año 2018 se aprueba el Real Decreto Ley 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que introdujo una serie de novedades en materia de violencia de género. Fortalece la tutela judicial, reforzando la asistencia jurídica y el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las mujeres y menores víctimas de violencia de género. En marzo de este año, el Consejo de Ministros aprobó el inicio de la tramitación de anteproyecto de ley orgánica de garantía de la libertad sexual para una protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas, así como la erradicación de todas las violencias sexuales, reconociendo que afectan a las mujeres de manera desproporcionada. La explicación de todos los protocolos que existen sería muy extensa, por lo que el esquema que vamos a seguir va a ser el conocer los más importantes en función de 8 ámbitos profesionales, los cuales podéis encontrar en la documentación complementaria, pero me centraré en resumir las líneas básicas de actuación de un protocolo por área. Los 4 primeros ámbitos son los siguientes y vamos a comenzar por el ámbito judicial. Fue la Ley contra la Violencia de Género del 2004 la que por primera vez se refirió en su artículo 43 a los juzgados de violencia sobre la mujer. En el 2013, que son los últimos datos oficiales facilitados por el Gobierno, existían 106 exclusivos en España y 355 compatibles. Los juzgados de violencia sobre la mujer se encargan de todo aquello relacionado con la definición que se da en la Ley Orgánica del 2004 de violencia de género. Es decir, tiene que haber o haber habido una relación afectiva estable entre un hombre y una mujer, encargándose de delitos como homicidios, abortos, lesiones, delitos contra la libertad, intimidación, tanto de la mujer como de sus descendientes, además de la adopción de órdenes de protección, de delitos contra los derechos y deberes familiares, entre otros. Se encuentran 2 protocolos nacionales en este ámbito, uno en relación a la valoración del riesgo médico-forense y otro en relación a la coordinación entre lo penal y lo civil. El protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género diseñado en el 2011 se compone de los siguientes apartados. Fuentes de información, donde se realizan entrevistas y exploraciones tanto del agresor como de la víctima. Se recoge el atestado policial, la documentación médica y psiquiátrica y se llevan a cabo entrevistas con los testigos si fuese necesario. La valoración basada en un juicio clínico estructurado, donde se analizan los factores de riesgo asociados y se facilita una guía para la recogida de datos como los antecedentes, la situación sentimental y laboral, antecedentes de violencia de género. La realización de pruebas complementarias se refiere a que se recomienda la aplicación de la escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja elaborada por Etxeburua. La valoración médico-forense del riesgo de violencia de género se refiere a que es un elemento más para que la justicia valore la necesidad de adoptar medidas de protección para la víctima. Y finalmente se emite el informe médico forense en un periodo inferior a 72 horas en el caso de que sea urgente y complementándolo al de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El segundo ámbito con el que vamos a continuar es el penitenciario. Nos encontramos con 2 protocolos de actuación de los sistemas de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género
del año 2013 y 2015. Y vamos a entrar a detallar el más actual. En estos protocolos se establecen las actuaciones de instalación y desinstalación de los dispositivos de los sistemas de seguimiento con ocasión del ingreso, excarcelación o salida penitenciaria, con el objetivo último de garantizar que porten los dispositivos y para dar una mejor seguridad y protección a las víctimas. Estos sistemas permiten verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima en los que se acordó su utilización. El sistema proporciona además información actualizada y permanente de las incidencias que afectan al cumplimiento o incumplimiento de las medidas o penas. El protocolo establece que la persona que ingrese en un centro penitenciario, tanto si es el agresor como la víctima, no pueden permanecer con el dispositivo puesto y se establece el protocolo y procedimiento a seguir para retirarlo en un plazo máximo de 24 horas por parte del centro de control y, en su defecto, por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y además se ha de hacer constar en su expediente y en el menú del SIP, junto con la vigencia de la medida, y se comunicará al órgano judicial que dictó la resolución por la que se acuerda la medida cautelar. Por otro lado, si se va a disfrutar de un permiso penitenciario o cualquier salida o la excarcelación, el dispositivo debe ser instalado y el centro de control debe conocerlo con un mínimo de 48 horas de antelación para su instalación, y además es este el que se pondrá en contacto con la víctima para poderle entregar su dispositivo. Y una vez que acabe el permiso es necesario avisar al centro de control 24 horas antes para proceder a su retirada de nuevo. A continuación pasaremos al ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los protocolos específicos en este ámbito están destinados a establecer pautas claras para la coordinación con los abogados y abogadas para dar una mejor asistencia jurídica, para establecer una coordinación con la policía local, para una coordinación con los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal, para la implementación de la orden de protección de las víctimas o para la valoración policial del nivel de riesgo en las víctimas, que es el que vamos a entrar a detallar. En 2007 se creó el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, Sistema Biogen, con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento de los casos y la implementación de las medidas de seguridad y protección acordes con los niveles de riesgo resultantes. Con ello se establece desde el mismo momento en que los agentes policiales conocen un caso, cuál es la intensidad y las circunstancias del nivel de riesgo de la violencia que soporta la mujer víctima, y además se reevaluará periódicamente. Esta valoración se lleva a cabo a través de los formularios disponibles dentro del sistema Biogen. El protocolo establece 5 puntos. La estimación inicial de la situación de riesgo, donde se realiza una primera evaluación de riesgo por parte de los agentes policiales, cumplimentando el formulario VPR, y la valoración se comunicará a la autoridad judicial y fiscal. La gestión de los casos de violencia de género en el sistema, donde se especifica cómo dar de alta o actualizar un caso, así como traspasar actuaciones o reasignar casos. La gestión de la seguridad y protección de las víctimas, ya que cada nivel de riesgo lleva aparejadas unas medidas policiales para la protección y seguridad de las víctimas, que luego diremos algunos ejemplos, y se realizará un plan de seguridad personalizado. Además, se especifican cuestiones a tener en cuenta, donde se establece cuándo un caso, por ejemplo, está activo o cuándo está inactivo. Y por último, la evaluación del nivel de riesgo, que se llevará
a cabo a través de un formulario denominado VPER tras 7 días desde la estimación inicial del riesgo o se reactivará en el caso de que haya una nueva denuncia. Además, en este protocolo se aportan las medidas de protección que se recomiendan a las víctimas en diferentes supuestos. Las medidas de protección dependerán del nivel de riesgo que se establezca a través del sistema. Si éste da un riesgo no apreciado, se le informará de los recursos disponibles y servicios sociales y se darán medidas de autoprotección. Si el sistema da un riesgo bajo, además de esas medidas, se añadirá el que se facilitará un teléfono 24 horas y se realizarán contactos telefónicos y además se derivará a la Oficina de Atención a Víctimas, entre otros. Si el sistema da un riesgo medio, además de los anteriores, se derivará a un recurso de centro de acogida o se realizará un control ocasional de la víctima en el domicilio, además de acompañamientos en actuaciones administrativas. Si el sistema da un riesgo alto, se le suma a los anteriores un contacto frecuente y aleatorio en el domicilio y lugar de trabajo de la víctima. Y por último, si el sistema indica un riesgo extremo, se dará protección permanente de la víctima hasta que se valore que ya no es una amenaza inminente. Por último, dentro de este bloque vamos a ver qué protocolos existen en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género españolas en el ámbito internacional. España ha sido un país pionero en la lucha contra la violencia de género y así lo han reconocido diversas instituciones internacionales. En la Unión Europea se creó el Instituto Europeo para la Igualdad de Género con la finalidad de promover la igualdad entre los géneros, luchar contra la discriminación por razón de sexo y aumentar la conciencia sobre las cuestiones de igualdad de género. En el 2011 se firmó en Estambul el Convenio sobre la prevención y lucha contra la violencia doméstica y violencia de género, firmado por 23 países, el cual se ratificó en el 2014. Y en el 2014 se aprobó la Orden Europea de Protección para el intercambio de información de antecedentes penales y consideraciones de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. En este ámbito, el protocolo que vamos a presentar es el de actuación en víctimas de violencia de género españolas que se encuentren en el exterior. En el 2015 se firmó este protocolo en el que los casos de violencia de género españolas en el extranjero serán gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad en coordinación con las oficinas consulares, las cuales protegerán y prestarán ayuda y asistencia a las mujeres. Se desarrollarán medidas dirigidas a facilitar información, dar protección y el retorno de las españolas residentes en el exterior y sus hijos e hijas víctimas de situaciones de violencia de género cuando el país de residencia no ampare de manera suficiente a las víctimas de estos delitos. Además, se adelantaría el coste de la repatriación si fuese necesario, así como la expedición de pasaportes o salvoconductos si estuviesen caducados o perdidos. Aquí presentamos el siguiente bloque de ámbitos y vamos a comenzar a detallar dentro del ámbito sanitario qué protocolos se establecen. A nivel nacional encontramos tanto un protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de género como uno específico para la mutilación genital. Además, en documentación complementaria incluimos guías de intervención para diferentes profesionales sanitarios.
El protocolo de atención sanitaria es muy amplio y extenso, dando pautas específicas de actuación ante la llegada de un caso a través de diferentes vías, como en consulta de atención primaria o especializada, urgencias, un caso de agresión sexual, ante un caso de un hombre que ejerza violencia contra la mujer, y además incluye aspectos éticos y legales a tener en cuenta, además de un modelo del parte de lesiones y el informe médico que se debe realizar. Os vamos a presentar el algoritmo que propone de actuación ante un caso de violencia de género en consulta, en el que comienza con una pregunta para conocer la situación familiar o de pareja y se plantean 3 posibles escenarios. Uno en el que no se manifieste situación de maltrato, otro en el que se manifiesten situaciones conflictivas pero no se considere maltrato, y un último en el que se manifieste situación de maltrato claro. En función de esto, se buscarán indicadores claros para investigar si sufre violencia y de qué tipo y valorar si existe riesgo o no. Todo ello se debe registrar en la historia clínica y en caso de que se considere que hay un maltrato, se establece un plan de atención pudiendo derivar a recursos específicos. En atención primaria en Castilla y León tienen implantado el sistema Medora, integrando toda la información clínica del paciente, en el que se puede incluir el cribado en malos tratos y además adjunta guías específicas para detectar los casos. Cuando la mujer acuda a los servicios de urgencias, los procedimientos son similares a los que se podrían llevar en atención primaria o especializada, y si se sospecha de que existe un caso de violencia de género, se realizará una entrevista clínica específica, indagando además la existencia de menores. Se le entregará el informe de alta detallando las lesiones y el estado psicológico si ello no compromete la seguridad de la mujer. Y se ha de hacer llegar el informe a atención primaria, bien a través de la mujer o bien a través de otros medios, para que se pueda realizar un seguimiento en consulta. Además, en España existe la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de lesiones ante la constatación de malos tratos, notificándolo al juzgado mediante el parte de lesiones y el informe médico. Cuando la mujer acuda tras una agresión sexual, se deberán recoger los datos y solicitar la actuación de la medicina forense a través del juzgado. Se valorará y explorará tanto a nivel físico como psíquico, se tomarán muestras, se dará tratamiento inmediato a las lesiones físicas y asistencia psicológica, y se emitirá el parte de lesiones e informará a la mujer de los recursos existentes. En delitos de agresiones sexuales es necesario la denuncia de la persona agraviada y cuando la mujer manifieste el deseo de no presentarla, debe comunicarse los hechos al juzgado de guardia por si se quiere ejercer la acción penal en el futuro. El sexto ámbito que vamos a ver es el de los servicios sociales. Los protocolos a nivel nacional son aquellos de derivación de las mujeres y sus hijos e hijas entre las comunidades autónomas, ya que en cada una se han articulado el funcionamiento específico de los casos dentro de las propias comunidades, teniendo en cuenta a los servicios propios de los que disponen. En el protocolo de derivación entre comunidades autónomas se establecen pautas para la mejor coordinación dentro de la red de centros de acogida de todas las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, como por ejemplo el que la mujer siempre accederá a la red por su comunidad de origen, se determinan los motivos por los que puede cambiar de comunidad autónoma, se establece un listado común de documentación necesaria,
Se fijan criterios comunes de traslado como plazos y desplazamientos y además adjunta el modelo de informe técnico de solicitud de traslado. Dentro de la Comunidad de Castilla y León podemos encontrar diferentes recursos residenciales específicos de mujeres víctimas de violencia de género y en la mayoría de las comunidades los recursos son similares, pero me voy a centrar en los de Castilla y León por poner un ejemplo, basándome en la Ley 13/2010 y en el Decreto 2/2019. El primer recurso residencial que voy a describir es el centro de emergencia, que son aquellos en los que se acoge con carácter urgente a víctimas de violencia de género, entre otras, tanto mujeres como personas dependientes de ellas, con el objeto de garantizar su integridad y seguridad personal. Funcionan las 24 horas del día durante todos los días del año, con personal presencial durante este tiempo. Son recursos de acogida para dar una respuesta inmediata y urgente de amparo, protección, alojamiento y manutención. El tiempo máximo de estancia es de 30 días naturales desde la fecha de ingreso. Por ello, se deberá iniciar la tramitación precisa para su posterior traslado al recurso más adecuado en los primeros 15 días de estancia. El segundo recurso residencial que vamos a describir son las casas de acogida, que son viviendas atendidas por personal especializado para el alojamiento seguro y la manutención de las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Facilitan el alojamiento temporal y la atención integral para una recuperación a distintos niveles: psicológico, educativo, sanitario, laboral y jurídico. Las casas de acogida, depende de su capacidad, podrán albergar un número u otro de unidades familiares, pero en Castilla y León se establece que no puede sobrepasar una capacidad máxima de 8 unidades de convivencia. El plazo de estancia será como máximo de 6 meses, aunque excepcionalmente se podrá prorrogar otros 6 meses, pero nunca puede superar los 18. Por último, los pisos tutelados son viviendas en régimen de autogestión que proporcionan alojamiento y seguimiento psicosocial a las víctimas de violencia de género y sirven de apoyo en su proceso de autonomía personal. Se configuran como hogares funcionales para unidades de convivencia que han desarrollado un mayor grado de autonomía. El plazo de estancia máxima es de 1 año, prorrogable hasta 6 meses. En penúltimo lugar, vamos a pasar a describir aquel protocolo que existe en el ámbito de la infancia. A nivel nacional se establece el Protocolo Básico de Intervención contra el Maltrato Infantil en el ámbito familiar, cuyo objetivo es la promoción de la coordinación interinstitucional para mejorar la atención a los menores de edad víctimas de maltrato familiar, adecuándolo a las circunstancias de los que conviven en el entorno donde se produce la violencia de género. Especifica la detención y notificación, así como la valoración, intervención y seguimiento a realizar desde diferentes ámbitos: el social, el educativo, el sanitario, el policial y el judicial. De manera inicial, se establece la diferencia de si es un procedimiento ordinario, siendo de maltrato leve o moderado y teniendo que estar en conocimiento de los servicios sociales, o si por otro lado es un procedimiento de urgencia cuando el maltrato es grave,
donde se prestará atención especializada por el Servicio de Protección de Menores. Las pautas que se establecen dentro de la detección y notificación son que, en primer lugar, cualquier persona que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor lo debe notificar a las autoridades. Además, si es algún profesional de los ámbitos antes mencionados, social, educativo, sanitario, policial o judicial, cada comunidad autónoma tiene protocolos establecidos, los cuales podéis encontrar algunos de los ejemplos en el material complementario. Por poner un ejemplo, en educación, ante cualquier sospecha debe comunicarse al equipo directivo y al equipo de orientación del centro y después se comunicará a educación. Si él o la menor tuviese lesiones, se acudiría a un centro sanitario previamente comunicándolo a Fiscalía y si se sospecha de un delito se denunciará. En el ámbito sanitario, él o la profesional lo notificarán y junto al trabajador social lo enviarán a los servicios sociales correspondientes. El parte de lesiones o el informe médico se enviará al juzgado o a la Fiscalía y si se apreciase riesgo para la integridad del menor, se le mantendrá ingresado hasta que acudiesen los servicios sociales o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Existen hojas de notificación de riesgos y maltrato infantil en los ámbitos de los servicios sociales, sanidad, educación y la policía. Por otro lado, la valoración debe seguir un enfoque integral, incluyendo las circunstancias precedentes y desencadenantes, la intensidad y la frecuencia del maltrato. Dependiendo de si es un caso ordinario o urgente, se realizará por servicios sociales o servicios de protección al menor y se llevará a cabo de manera coordinada con los equipos de orientación psicopedagógica, la policía y los equipos de salud. En caso de ser un caso grave, se le dará además medidas de protección, tratamiento y seguimiento específicos. Y por último, los medios de comunicación también tienen protocolos establecidos en materia de género. Hay diversas comunidades autónomas que tienen protocolos propios para el tratamiento de la información en materia de igualdad y en lo que a la violencia de género se refiere, como algunos ejemplos que os dejamos en el material complementario. Pero a nivel nacional vamos a explicar el protocolo que se firmó en 2007 en la Comisión Asesora de la Imagen. El principal objetivo de la Comisión Asesora de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad y los Medios de Comunicación es el fomentar un tratamiento igualitario de la imagen de las mujeres en la publicidad y en los medios de comunicación, y colaborar con el Instituto de la Mujer para velar por una representación no estereotipada y discriminatoria de las mujeres. Además, en este protocolo se establece la composición en el que participan, además de órganos de gobierno, asociaciones de comunicación e información tanto nacionales como autonómicas. Y con esto llegamos al final del módulo 4, en el que hemos querido plasmar las maneras establecidas de actuación ante los casos de violencia de género. Y si todos y todas trabajamos en coordinación, abordando el problema desde una perspectiva multidisciplinar, conseguiremos mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas y granito a granito ir enfocándonos en el objetivo principal, que es la erradicación de la violencia de género. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta presentación y cualquier duda que os surja podéis comentarla a través del foro o poneros en contacto a través del correo que aquí os dejo.